Yo, el presidente, amo y señor de Patria Friki, te nombro a ti, el presidente... ¡Oh, hola! ¿Qué tal, patriotas? Soy el presidente, esto es Patria Friki, y si no os habéis equivocado de canal. Hoy toca la segunda parte de noticias de DC. Sobre todo nos vamos a centrar en la serie de televisión de DC, así que sin más dilación, comenzamos. Os traigo una sorpresa sobre una serie de DC que estoy seguro que no esperabais. Y además os voy a hablar del resto de series de DC, que hay muchísimas novedades, tanto a nivel de casting, como de alguna que se ha cancelado, o como nuevas series que pueden comenzar. Así que vamos a meter la cabecera y comenzamos. Empezamos con una cancelación. Melissa Benoist ha dicho que la sexta temporada de Supergirl va a ser la última. Esto puede ser por varios motivos. Melissa ha sido madre hace poco y quizá no tenga tanto tiempo y quiere dedicarse más a sus hijos. También puede ser porque, como se rumorea, el personaje de Supergirl puede ir para el cine y no quieren que haya confusiones. O lo que yo sospecho, que quieren cancelar toda la serie del CWverse y centrarse en HBO+, en hacer nuevas series para HBO+. ¿Vosotros qué opináis? ¿Me lo dejáis en los comentarios? Patriotas, tenemos un rumor para The Flash, para la séptima temporada que se va a estrenar dentro de nada. Pues parece ser que un personaje va a regresar, y es el de Jay Garrick. No sabemos cómo ha sobrevivido a la destrucción de su universo de Tierra 3 en la anterior temporada de la serie, pero parece ser que el personaje va a regresar, y lo va a interpretar John Wesley Shipp, el mismo que estaba interpretando a Jay Garrick, a Flash y al padre de Barry Allen. La serie del Superman preferido por todos, la de Tyler Hoechlin, la de Superman and Lois, está buscando actores para hacer de diferentes personajes secundarios a lo largo de las diferentes temporadas. Dicen que están buscando una mujer de unos 30 años, de línea abierta, para ser la mano derecha del hombre más importante del mundo, que seguramente sea Lex Luthor. Y se rumorea que puede ser, el nombre clave de este papel es de Leslie, pero en realidad puede ser de Mercy Grace. Yo creo que puede ser señorita Tessmaker, pero nunca se sabe. Además están buscando una periodista de unos 30 años, también de etnia abierta, que se llama Chrissy, que quieren que sea un personaje regular a lo largo de la serie. Seguramente como una alumna aventajada de Clark. Y evidentemente en todo periódico que tiene que haber un editor. Y están buscando también una persona de unos 40 años que haga de editor del mayor periódico del mundo. Es decir, Perry White. Para que nos entendamos. Y eso es lo que están buscando en Superman and Lois. Que no sabéis lo que os voy a pedir. Que os suscribáis, efectivamente. Que le deis a la campanita para que os llegue a todas las notificaciones. ¿A dónde? A vuestro correo electrónico. Que le deis al like si os ha gustado el vídeo. Que interactuéis, que comentéis. Cuanto más interactuamos, mejor para todos. Mejor para el canal y mejor para vosotros. Comentarme lo que os gustaría ver en el canal próximamente. Comentarme lo que os ha parecido algunas de las preguntas que os he hecho. Por favor. ¿Vale? Y que es muchísimo más sencillo que os llegue a vuestro correo electrónico las respuestas. Así tendréis el enlace del vídeo y lo podéis ver cuando queráis. No os olvidéis de suscribiros. Bueno, patriotas, un montón de series que vuelven al rodaje. Y en este caso, la de Batwoman, por ejemplo, ya tenemos rodando. Luego os muestro imágenes de Batwoman. Además tenemos la de Supergirl, que ya empezó el día 28. Lo mismo nos pasa con la serie de The Flash, que empezó el día 1. No hay que olvidarse que DC Legend of Tomorrow se supone empezará el lunes siguiente, el 5 de octubre. Y en octubre también tendremos el rodaje de Titans y también tendremos el rodaje de Superman and Lois. No sabemos exactamente en qué fechas, pero va a ser en octubre. Y va a ser en la ciudad de Vancouver. Además, Stargirl seguramente empiece a finales de octubre. A lo mejor lo dejan ya para noviembre. Y ya para lo de Doom Patrol nos tenemos ya que ir a enero. Así que estas son las noticias de los rodajes que ya vuelven y ya están preparadas las series para la vuelta a su rodaje. Y es que hay de Batwoman. Lo primero de todo hemos visto a Ryan Walker, el personaje que interpreta a Javicia Leslie, con el traje de Batwoman, que es igualito al que tenía Ruby Rose, al que tenía Kate Kane en la anterior temporada. Aunque dice la actriz que lo va a ir personalizando a lo largo de la serie, porque Ryan y Kate no son el mismo personaje. Bueno, eso dice ella. Además, tenemos 3 nuevos personajes que van a participar en la próxima temporada de Batwoman. Ya sabéis que Safilla, que va a ser la gran villana de la temporada, pues va a tener algunos esbirros. Entre ellos va a tener a Tatiana, alias de Whisper, que será interpretada por la actriz que hemos visto en Jessica Jones, Leah Jason. Esta es una hábil asesina que es imperturbable y fría como el hielo, ante el peligro sobre todo. ¿Vale? Mantiene siempre la calma. Y que tiene sentimientos poderosos ante su jefa, ante Safilla. También tenemos al que yo creo que va a ser un aliado y quizá interés romántico de Ryan, porque creo que Ryan no va a ser solamente lesbiana, sino va a ser bisexual, que se llama Nathan Owens, que es el actor que lo va a interpretar, que lo hemos visto en Devout Minds, y que el personaje será el de Ocean, que es un jardinero y pensador zen con un pasado complicado. Va a ser un soldado y luchador leal, y se traslada a Gotham para tener un nuevo comienzo. Además de ellos tenemos un personaje que han tratado muchísimo
a lo largo de diferentes películas y series. Últimamente no hemos visto mucho, pero nadie lo ha interpretado bien. Seguramente porque tienen un concepto equivocado de quién es el personaje. Y es el de Víctor Sass. Y lo va a interpretar Alex Morph. Así que dejadme en los comentarios cuál es la interpretación de Víctor Sass que más os ha gustado. Me han preguntado al gran showrunner de DC, Geoff Johns, qué va a pasar con Stargirl. Con la segunda temporada de Stargirl, con personajes secundarios sobre todo como el de Termis Croft, la hija de Sportmaster y de Tigris, y qué va a pasar también con Cameron Mankett, el hijo de Icycler. Pues ambos, que yo creo que se van a vengar del fallecimiento, de la muerte de sus padres, van a aparecer en la segunda temporada. Recordar que Cameron era el interés romántico de Whitney, y que quizá vaya por esa línea también, pero nos interesa bastante lo que puede suceder con ellos. Bueno, patriotas, os tengo una noticia sobre Lucifer. Las dos próximas temporadas de Lucifer, lo que queda de esta y la última temporada de Lucifer, va a tener un nuevo personaje recurrente en la serie. El personaje se llama Carol Covert. Es un detective del pasado de Dan, que se muda a Los Ángeles y que inmediatamente sufre una conexión con Ella. Por fin Ella va a ser feliz, mi amor, ya era hora, pobrecita. Además de esto, el actor que lo interpreta va a ser Scott Porter. Bueno, patriotas, os traigo una notición sobre The Sandman, y es que el creador del cómic, Neil Gaiman, ha puesto la primera página en su cuenta de Twitter. La primera página del guión. Y ha dicho que en 3 semanas comienza el rodaje. ¡Toma ya! Y eso que no hay fecha de estreno todavía en Netflix. Ya hay un rumor de un posible actor que puede interpretar a Morfeo, y ese sería Tom Sturridge. Además se rumorea que la serie va a tener unos 11 capítulos más o menos, y que va a adaptar el primer arco argumental de la serie de Vértigo, de Prelude and Nocturne, en donde Morfeo, que es capturado por el Mago Negro y retenido prisionero durante la mayor parte de este siglo, se escapa para intentar recuperar 3 objetos muy importantes. En su viaje se encuentra con Lucifer, Constantine y el Doctor Destino, aparte del detective marciano. No creo que aparezca en la serie, pero que bueno, que ahí está. La verdad es que teníamos muchas ganas de actualizaciones sobre la serie de Sandman, y ya tenemos las primeras noticias oficiales. Youtubers e insiders del mundo, os voy a dejar una pregunta. Básicamente es, ¿qué cómic os gustaría ver adaptado a la gran o a la pequeña pantalla? Mi elección, El Escuadrón Supremo. ¿Cuál es la vuestra? Patriotas, tengo el rumor de 2 futuras series para HBO más. Ya sabéis que JJ Abrams va a hacer la serie de la Liga de Justicia Oscura para HBO más. Bueno, pues está preparando 2 spin-off relacionados con la Liga de Justicia Oscura. En este caso el de Constantine y el de Zatanna. No sabemos si él va a dirigir alguno de los capítulos, aunque seguramente sí, ni tampoco sabemos si va a ser una precuela o una secuela de lo que sucede en la Liga de Justicia Oscura. Pero ahí está el rumor y es muy interesante. Y canto esto porque, para sorpresa de todo el mundo, la mayor estupidez del mundo se ha confirmado. Y es que James Gunn ha confirmado que va a hacer una serie de Peacemaker, el personaje de El Escuadrón Suicida 2, que él dirige. El que está interpretado por John Cena. Para sorpresa de todo el mundo, en HBO más van a sacar esta serie, no sabemos muy bien por qué, ni por qué nos tiene que interesar, pero al parecer es así. No sabemos si va a ser una precuela o un spin-off basado en lo que veamos en el Escuadrón Suicida. Si es un spin-off, quiere decir que es muy probable que tenga mucha importancia Peacemaker a lo largo de la trama del Escuadrón Suicida. Y si es una precuela, que es lo más probable, pues nos explicará un poco la historia de este personaje, que no sé por qué nos tiene que importar, pero bueno. James Gunn es probable que dirija alguno de los capítulos de la serie. Bueno, me ha quedado un vídeo más largo de lo que yo esperaba. Soy el presidente, esto es Patria Friki, que es un refugio para los que son diferentes. Ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, darle a la campanita para que llegue todas las notificaciones a vuestro correo electrónico, y sobre todo, darle un like si os ha gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios lo que queráis. Algunas de las preguntas que yo os hago estaría bien que interactuásemos un poquito, eso ayudaría un poquito a que el canal mejorase. Pues nada más, esto ha sido todo por esta semana. Estar atentos porque la semana que viene va a estar también cargada de noticias, os voy a traer un montón de información, así que estad atentos al canal. Así que nos vemos la semana que viene, hasta luego, adiós. Me tiene que quedar bien, mira, ay, me ha nombrado mano del presidente, la mano del presidente soy, sí, qué guay.